minutos, hay horas, ¿sí? Hay días, hay meses, hay años. Y tú y yo cumplimos años y vamos envejeciendo poco a poco. Y así es como nosotros normalmente medimos la vida, ¿sí? Por tiempo. Pero la realidad es que dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, medimos la vida por momentos, ¿sí? Tú y yo recordamos cosas, recordamos momentos más que líneas de tiempo, ¿sí? Tú no te acuerdas de detalles de ciertos días, pero te acuerdas de momentos de ciertos días en tu vida. Sí, a lo mejor eres alguien que como yo recuerdo haber jugado con mi papá, que yo era el portero y él me tiraba ahí los tiros con el balón. Y esos momentos a mí se me quedaron grabados, ¿sí? Esos momentos yo los recuerdo muy bien. No me acuerdo de otros detalles de ese día, ¿sí? En aquellos años, pero me acuerdo de ese momento. Me acuerdo de hace una semana estaba jugando con mi hijo ahí, haciéndole cosquillas, cómo se reía él, y eso me gustó mucho. Y ese momento sin duda lo guardé. No me acuerdo qué más hice ese día en lujo de detalle, pero de ese momento me acuerdo muy claro. Y tú y yo tenemos momentos específicos en la vida que recordamos o que están marcados en nuestra vida y que sin duda son cosas que impactan nuestra vida. Los momentos impactan nuestra vida, para bien o para mal. A lo mejor tú dices, yo no tuve momentos tan padres, o tuve de los dos, ¿verdad? Tuve momentos muy padres y tuve momentos muy difíciles también. Pero impactan nuestras vidas esos momentos en cada uno de nosotros y a la gente alrededor. Y yo quiero compartirte acerca de momentos que tuvieron un impacto muy grande en la vida de dos personajes de la Biblia que vamos a hablar el día de hoy. Y voy a empezar este mensaje. Gracias, Adrián, por acompañarme en este ratito. Quiero mostrarte dos personas que estuvieron en la Biblia y que podemos ver momentos específicos en sus vidas que fueron decisivos para impactar sus propias vidas y las de mucha gente hasta el día de hoy todavía. Voy a hablarte primero de Ruth. ¿Alguien conoce el libro de Ruth? ¿Ha leído el libro de Ruth? ¿Sí? Bueno, tú ya sabes la historia, y si no la sabes ahorita te voy a contar un poco de Ruth. Dice la Biblia, así se llama el libro en la Biblia, por si lo quieres buscar después. Son 4 capítulos, lo lees en 20 minutos, todo el libro, y está muy padre. Pero dice la Biblia que Ruth era una joven que se había casado con el hijo de Noemí. Noemí era su suegra. Noemí tenía a su esposo y a sus 2 hijos. Ruth se había casado con uno de los hijos y Orfa se había casado con otro de los hijos de Noemí. Y dice la Biblia que en el transcurso de 10 años, cuando empezaron los matrimonios de Orfa y de Ruth con los hijos de Noemí, en el transcurso de 10 años fallecieron todos los varones de esas mujeres. Sí, falleció el esposo de Noemí, que era la suegra, falleció el esposo de Ruth y falleció el esposo de Orfa en el transcurso de esos 10 años. Entonces ellas eran viudas ya. Entre ellas, como ya no había el compromiso de familiar, ¿sí? Porque habían fallecido los hijos de Noemí, pues ya no tenían ese compromiso. Podía cada quien hacer lo que quería porque ya no había ese compromiso como tal, ¿no? Del matrimonio. Y dice Ruth 1, del 6 al 18, voy a leer aquí un poco y en la pantalla me puedes seguir. Dice que estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? Les dijo: no, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Y aunque fuera posible me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes.
porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses y tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Y el 18 termina diciendo, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Ahora aquí la situación de Ruth y Noemí, como te digo, ya no había un compromiso, ¿sí? Ya se había roto el compromiso familiar porque ya no tenía ninguna obligación Ruth con su suegra porque ya no estaba su esposo, ¿sí? Había fallecido. De hecho, la suegra les dice, hey, vayan y busquen a otro hombre y cásense con él. Sí, les dio la bendición, les dijo, hey, Dios las bendiga en el nuevo matrimonio que puedan formar. Vayan y háganlo así, sigan con su vida. Pero Ruth decidió quedarse en ese lugar. Orfa, la cuñada de Ruth, ella sí tomó esa decisión y se fue. Sí, ella se fue y no estuvo mal, no había ningún compromiso. Esta Noemí les había agradecido por haber sido fieles a sus hijos, ¿sí? En el tiempo que ellos vivieron. Entonces Orfa tomó la decisión y se fue. Pero Ruth tenía esa convicción tan clara de quedarse con ella que le dijo, no me pidas que te deje. Sí, le empezó a decir que donde tú vayas yo voy a ir, tu pueblo va a ser mi pueblo, donde tú mueras yo moriré, ¿sí? Que nada nos separe aparte de la muerte, dice esta Ruth. Tenía esa convicción tan clara dentro de su corazón que le llevó a tomar esa decisión. Y si quieres un título para este mensaje, yo le puse obedeciendo a ciegas. Ahora Ruth, quiero que entiendas un poco esta situación de Ruth. Ruth no tenía ningún futuro con Noemí, ¿sí? Ella no tenía claro qué iba a suceder si se quedaba con ella. Ella no sabía el resultado de esa decisión de quedarse con ella. Si tú has leído este libro, obviamente ya sabes lo que sucede, ¿sí? Pero ella en ese momento no tenía idea de qué iba a suceder en los próximos años. Sí, tenía una incertidumbre muy grande. Antes el hombre era el que suplía todo a la familia. Sí, en esos tiempos el hombre suplía totalmente todo en la familia. Entonces el no tener un esposo, tanto Noemí como Ruth, era una situación muy difícil para ellas. Sí, el poder salir adelante. Sin duda Ruth estaba decidiendo algo muy difícil. Para ella lo lógico hubiera sido, me voy, busco otro matrimonio, empiezo a hacer otra familia y sigo adelante con mi vida. Eso hubiera sido lo lógico. Y a lo mejor tú y yo hubiéramos tomado una decisión de esas. Pero Ruth tenía esa convicción dentro de ella de quedarse y obedeció lo que Dios puso en su corazón. La convicción en su espíritu de quedarse con su suegra. Y sabes, Ruth obedeció a ciegas, sin saber el futuro. Pero lo que quiero compartirte hoy es que tú y yo no tenemos idea de lo que Dios puede hacer en un momento de obediencia. ¿Sí? Tú y yo no tenemos idea de lo que Dios puede hacer en ese momento de obediencia. ¿Sí? Dice la palabra que cuando Ruth decidió quedarse ahí con su suegra, empezó a ir a un campo a buscar espigas para poder comer, ella y su suegra. ¿Sí? Se metió y de lo que sobraba que recogían los trabajadores del dueño de ese campo, ella recogía lo que sobraba y con eso se lo llevaba para sobrevivir, ella y su suegra, Noemí. Y la palabra habla acerca de este hombre que era el dueño de las tierras donde Noemí juntaba esas espigas, y este hombre se llamaba Boz. Y resulta que Boz era pariente de Noemí, ¿sí? Era pariente de Noemí y era uno de los hombres que podía redimir a la familia. O sea que podía casarse con Ruth si ellos estaban de acuerdo en eso, ¿sí? Y dice la Biblia que sucedió. Ruth, después de años de estar ahí trabajando con este hombre, Ruth se casa con Boz, ¿sí? Y eso le da una seguridad a Noemí. Empieza a bendecir la vida de Noemí también. Empieza a bendecir obviamente también su vida. Y al tener un matrimonio, el estar con un hombre que tenía esas riquezas y que estaba bien en lo económico. Pero ¿sabes de qué salió eso? ¿Cuál fue la raíz? Fue la obediencia a ciegas. Ruth no sabía que esto iba a suceder,
Pero Dios le estaba poniendo en su corazón esa convicción de decir, quédate ahí con tu suegra. Y dice que Boaz y Ruth tuvieron un hijo. Y quiero que me acompañes a Ruth 4, del 14 al 17. Y dice que entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. ¿Alguien conoce al rey David? ¿Ha escuchado de David y Goliat y de todo eso? Ruth fue la bisabuela del rey David. Si tú ves la Biblia, muchos de los salmos que tú lees, que tú te sabes, que has escuchado, fueron escritos por David, ¿sí? Dios le dio muchas victorias al rey David, ¿sí? Para liberar a su pueblo, para seguir conquistando tierra en esos tiempos. Dios usó a David de una manera muy grande. Pero ¿de dónde salió David? De descendencia de Ruth. El momento de obediencia que tuvo Ruth, de convicción de quedarse con su suegra, fue lo que llevó a que el rey David naciera y que el rey David pudiera hacer todo lo que hizo para Dios, impactar a la vida de mucha gente del pueblo de Dios, ¿sí? Que escribiera salmos que ahora nos bendicen todavía a ti y a mí. Y quiero que empieces a notar eso. Un momento de obediencia puede impactar la vida de tu propia vida y la vida de muchos más a tu alrededor. Un momento de obediencia. Y sabes, los momentos de obediencia no se te van a presentar en alguna ocasión a ti. En alguna ocasión Dios te va a hablar, o Dios ya te habló y te empieza a mostrar qué es lo que tienes que hacer, o qué es lo que tienes que dejar de hacer. Si así como Ruth tuvo ese momento de obediencia, tú lo vas a experimentar también, o tú ya lo has experimentado, o lo estás experimentando en este momento. ¿Y sabes cómo te habla Dios? Dios te habla a través de su palabra, te habla a través de tu espíritu, como fue el caso de Ruth, o te habla a través de otras personas, ¿sí? Y ahí es donde tú te das cuenta qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que Dios te está pidiendo que obedezcas. Y tú no tienes idea lo que Dios puede hacer en un momento de obediencia, ¿sí? No tienes idea. Mira, ahí no se queda la historia de Ruth, ¿sí? El rey David fue un descendiente de ella, pero si seguimos leyendo la Biblia podemos ver todavía más el impacto de ese momento de obediencia en la vida de Ruth. Si acompañas a Mateo 1, primero del 5 al 7, aquí estamos viendo los descendientes, ¿sí? Los descendientes de Ruth y de Boaz. Y empieza diciendo el 5: Salmón fue el padre de Boaz. Si es Salmón como el pez, por si te da risa ese nombre, así es. Boaz fue el padre de Obed, y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David, del rey David, y David fue el padre de Salomón. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asa, y se va así diciendo toda la descendencia, ¿no? Y en el versículo 14, Mateo 1:14, sigue diciendo que Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Aquim, Aquim fue el padre de Eliud, y Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán, y Matán fue el padre de Jacob. Y el 16 dice: Jacob fue el padre de José, esposo de María, y María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. ¿Te das cuenta del impacto que tiene un momento de obediencia? ¿Hasta dónde está llegando el impacto del momento de obediencia que tuvo Ruth? En ese momento de quedarse con su suegra, aún sin saber los detalles de lo que iba a suceder, está llegando hasta el Padre terrenal de nuestro Señor Jesús, que fue José, ¿sí? Y que de ahí él se casó con María y trajo a luz a nuestro Salvador. O sea, hasta ahí está llegando el impacto, y hasta ahorita es gracias a que Jesús nació que tú y yo tenemos vida eterna, acceso a la vida eterna. En ocasión vas a sentir de Dios el ir con otra persona y bendecirla con palabras, bendecirla económicamente con algo, bendecirla a lo mejor con oración.
Eso es una orden que Dios te está dando y tú y yo obedecemos o no obedecemos. Dios te va a decir que hagas algo, ¿sí? O que dejes de hacer algo. A veces son cosas pequeñas. A lo mejor aquí vemos y creemos que son cosas grandes, así como Ruth. Una decisión tan grande así como esa, sin duda es algo difícil. Pero Dios a veces no quiere ni siquiera cosas tan grandes como estas. A veces empieza con dejar el celular, ¿sí? Dejar de usar redes sociales y mejor ponerte a leer la Biblia en esos momentos. Dejar las redes sociales y ponerte a orar en ese momento. Dejar de estar atorado en cosas tan simples como esas. Y Dios te va a hablar en lo que tú quieras, ¿sí? En lo que tú estés viviendo, ahí Dios te va a hablar. Y mira, lo que sucede en ocasiones es que vemos a otras personas. Empezamos a ver cómo Dios las usa, cómo Dios cumple su propósito en otras personas, cómo Dios empieza a moverse en la vida de otras personas, y de repente nos preguntamos por qué ellos están avanzando tanto, por qué esa persona está siendo tan bendecida, por qué esa persona va caminando en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en lo que sea, en la iglesia. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué es? Porque hay momentos de obediencia que esas personas están obedeciendo, ¿sí? No creas que es fácil ir avanzando en los propósitos de Dios, pero esas personas han decidido sin duda obedecer esos momentos donde Dios les ha hablado. Y ahora tú puedes ser uno de los dos. Puedes ser el que está avanzando y ves como, wow, yo no sabía que Dios me podía usar de esta manera, pero a través de la obediencia que he tenido, Dios me ha traído hasta aquí por su gracia. O puedes ser de los otros que están expectantes nada más viendo cómo todos los demás avanzan y tú te quedas estancado ahí, porque simplemente los momentos de obediencia no los has tomado de la mejor manera, ¿sí? No has obedecido a cosas sencillas o a cosas grandes. Y aquí el punto es que tú y yo a veces queremos detalles antes de obedecer. Tú y yo queremos detalles de Dios, ¿sí? Queremos decirle, Dios, ok, me estás pidiendo que obedezca en esto, pero dime cuál es el resultado para ver si me conviene, ¿verdad? Si me conviene obedecer, claro, con todo gusto voy hacia adelante, pero si no tengo claro, pues ahí titubea un poco, ¿verdad? Tú y yo a veces queremos detalles, y la cuestión aquí es que Dios casi nunca te va a dar detalles en un momento de obediencia. Él simplemente te va a decir, obedece lo que te estoy diciendo, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de alguien más que te está diciendo de parte de Dios que hagas algo. Ahí es como Dios te va a hablar, pero no te va a dar detalles. Si tú tratas de descubrir los detalles, te vas a quedar estancado. No vas a poder seguir adelante. Dios no quiere gente convenenciera, perdón. ¿Sí? Dios no quiere gente convenenciera que nada más busque beneficio propio. No, Dios quiere corazones dispuestos y obedientes, que estén dispuestos a avanzar y a obedecer, así como lo hizo Ruth. Ruth, sin duda, ese momento de obediencia hizo que toda esa descendencia, tanto el rey David hasta llegar a José, que fue el padre terrenal de Jesús, que todo eso sucediera en ese momento de obediencia. Y te digo, son momentos, no son periodos largos, son momentos de obediencia. Cuando Dios te dice algo, nos toca obedecer inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente. Y yo sé que yo he estado ahí, por eso te decía que este mensaje es para mí. Cuando Dios me ha hablado acerca de obedecer algo, tengo el mismo pensamiento que tú, la misma batalla que tú, ¿sí? Tengo eso mismo de ir a la iglesia todos los fines, híjoles. Leer la palabra todos los días, es que no tengo tiempo, ¿sí? Hablar de Dios con otra persona, me da pena, ¿sí? Híjoles, no sé qué voy a decir. Cortar una relación de noviazgo que sabes que no está bien, híjole, me va a doler, no sé si lo puedo obedecer, ¿sí? Yo también he sentido eso, también he estado ahí, pero lo que sí te puedo decir es que he visto la mano de Dios. Cuando he decidido obedecer, he visto cómo Dios empieza a cambiar cosas en mi carácter, en mi vida, ¿sí? Y es lo mismo para ti. Simplemente no estemos atados a querer a fuerzas los detalles de lo que va a suceder antes de obedecer. No te quedes atado ahí. En algún punto Dios te va a hablar para que obedezcas su palabra. Te va a hablar en tu espíritu o te va a hablar a través de alguien más. Y mira, el mismo José, que fue descendiente de Ruth, enfrentó también un momento de obediencia. Si tú sabes, todos sabemos la historia del nacimiento de Jesús.
Sí, María concibió por el Espíritu Santo a Jesús. Y se enfrentaron a este momento María y José, difícil, donde María fue y le dijo la situación, pero ¿cómo iban a interpretar todos los demás eso que estaba sucediendo? Primero, se iba a interpretar como que habían tenido intimidad antes de casarse. Primero se pudo haber interpretado así. Otra, como no era José el papá, ¿sí? Se pudo haber interpretado como que ella lo engañó, ¿sí? Y en ese tiempo José tenía el derecho de acusar a Ruth delante del tribunal y de decirle, hey, ella fue infiel a mí, y el tribunal la iba a deshonrar a ella y su familia. Y en ese caso de que la hubiera acusado José a ella, esta María hubiera sido deshonrada, y por lo regular esas personas que eran acusadas de ese tipo de delitos en ese tiempo no podían sobrevivir más que prostituyéndose. Entonces José estaba en una situación muy difícil, ¿sí? Tenía que decidir qué iba a hacer, y estuvo batallando en su mente, estuvo viendo cuál era la mejor manera, y dice la Biblia que él pensó en dejar a María, decir como pues ahí se quedó, yo voy a huir mejor para protegerla a ella, que nadie diga nada mal de ella, más bien que digan que yo huí y se acabó. Él pensó en eso, pero Mateo 1:20 dice que mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa. ¿Sí? Aquí el ángel estaba dando una orden a José. Le dijo, no tengas miedo de tomar a María por esposa. ¿Y sabes lo que no hizo José? José no se puso a discutir con el ángel. No se puso a ponerle condiciones, así como, pues qué fácil decirlo, ¿verdad? Yo soy el que está aquí en los trancazos y tú nada más me estás diciendo que me quede con María. No se puso a decirle, a negociar con él y decirle, está bien, me quedo con María, pero tienes que asegurarme cuántos terrenos me van a dar, cuántos ranchos, cuántos animales, y órale, le entro al matrimonio con María. No se puso a negociar de esa manera, no se puso a renegar ni a preguntar por qué ni nada. Dice la palabra en Mateo 1:24 que cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. José no entendía completamente lo que estaba pasando. En ese punto de su vida él estaba totalmente confundido. No entendía qué estaba pasando. Simplemente había recibido una orden del ángel de Dios y él había despertado. Hizo como el ángel del Señor le había dicho, dice la palabra. Y sabes, tú y yo no tenemos que entender completamente para obedecer inmediatamente. Si tú quieres entender todo lo que Dios te dice, te vas a quedar estancado, ¿sí? Tratamos de ser muy lógicos, y por qué Dios me está pidiendo esto, y por qué la Biblia dice que haga de esta manera las cosas, y cuando te pones ahí a pensar todo eso, te vas a trabar. Si no obedeces inmediatamente, entonces te vas a quedar trabado en la vida. Y sabes, José no sabía a lo que se iba a enfrentar. José no sabía el peso que iba a cargar, ¿sí?, al llevar a María al matrimonio. José no sabía el peligro que iba a tener cuando viajaron hasta Belén. Sí, ahí en la oscuridad de la noche, María arriba de un burrito y él caminando al lado. José no sabía el peligro a lo mejor que había de que alguien los asaltara en el camino, de que un animal salvaje saliera a atacarlos. José no sabía que el rey iba a mandar matar a todos los niños menores de 3 años porque se sentía amenazado porque iban a ser el Mesías. José no sabía que Jesús iba a nacer en un pesebre, ¿sí?, en un lugar sucio, rodeado de animales. José no sabía todos esos detalles. José no sabía, decidió obedecer lo que Dios le dijo. Y sabes, la obediencia siempre va a traer un resultado de parte de Dios que va a ayudarnos a cumplir nuestro propósito. Aquí la cuestión es, ¿confías o no confías en Dios? Esa es la pregunta. ¿Confías o no confías en Dios? Porque van a suceder dos cosas. Si confías en Dios, entonces no vas a preguntar lo que la Biblia te dice, lo que Dios te muestra en tu espíritu, en la oración, en medio de la oración. Tú no vas a cuestionar nada de eso.
Lo que Dios te habla a través de otra persona, tú no vas a cuestionar nada de eso. Si tú confías en Dios, simplemente vas a obedecer. Y si no confías en Dios, vas a estar batallando. Todas las veces que Dios te pida hacer algo, vas a estar batallando y luchando. Y eso simplemente te está alejando del propósito de Dios. Y Dios lo que quiere es que tú y yo lleguemos a hacer cosas grandes para Él. Y no me estoy refiriendo que estés aquí en la iglesia, no, en tu negocio, en tu vida, en tu matrimonio, en los que te rodean, en tu trabajo, lo que sea. Dios quiere que hagas algo grande para Él, pero simplemente a ti y a mí nos toca obedecer. Dios te ha dado talentos para servir aquí en la iglesia. ¿Sabes para qué servimos? No servimos porque queramos tener gente ocupada y haciéndole ahí al que toca o al que le mueve la computadora. No servimos para eso. Servimos porque queremos bendecir a otras personas. Y tú tienes algo que dar también para bendecir a todos los que estamos aquí. Sí, esos talentos, esas habilidades Dios te las ha dado para que sirvas a otras personas. Y Dios a veces te está diciendo: hey, órale, métete a servir en algo. ¿Sí? Y a lo mejor has estado batallando, pero ve tú qué es lo que Dios te está diciendo. ¿Sí? A lo mejor te va a tocar predicarle a alguien en tu trabajo, a algún familiar. A lo mejor te va a tocar perdonar a alguien que te ha traicionado, que te ha traicionado muy mal. Y la Biblia habla acerca de perdonar, y ese es un mandato que Dios nos da, pero dentro de nosotros luchamos y vemos que es muy difícil perdonar y empezamos a preguntarle: Dios, ¿pero por qué? Mejor castígalo para que sufra, ¿verdad? Esa persona. En lugar de perdonar, queremos que Dios los castigue. Y no, Dios simplemente dice: perdona a los que te han ofendido. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Puede ser algo así o puede ser algo pequeño. Puede ser simplemente ora por la persona que está al lado de ti. Ese es un mandato de obediencia. Puede ser anima a esta persona, bendice a esta persona, bendice a esta familia, invita a alguien a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios te está mandando que obedezcas en tu vida? Sin duda José obedeció sin saber los detalles, sin saber la responsabilidad tan grande que tenía en sus hombros. Pero mira, Mateo 1, 20, 21. Le está diciendo el ángel de Dios a José, le dice: porque el niño que lleva dentro, María, dice, de ella fue concebido, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como te decía, gracias a que Jesús nació, creció y murió y resucitó, por esa razón es que tú y yo tenemos esperanza en esta tierra. Por esa razón es que tú y yo tenemos la vida eterna, ¿sí? Entrada al cielo, entrada con Dios el Padre. Si no hubiera sucedido esto, tú y yo estaríamos perdidos, ¿sí? Seríamos gente perdida en el pecado, sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de algo a que aferrarnos en la vida. Y ves el impacto que tiene un momento de obediencia. Ese momento de obediencia desde Ruth, y hay muchísimos ejemplos en la Biblia, pero ahora estamos hablando de Ruth. Ese momento de obediencia que empezó allá está ahorita terminando en el nacimiento de Jesús, el Salvador de ti y de mí. Y en ocasiones hay muchos cristianos, perdón, no es regaño, espero que no se vea como regaño. Tómalo en amor y perdóname, ¿sí? Allá afuera si estás ofendido, no te creas, pero es algo que Dios nos está hablando, iglesia. Pero hay muchos cristianos aquí entre nosotros, a lo mejor eres tú, a lo mejor soy yo, que sabemos mucho acerca de la Biblia, de ser cristiano. A lo mejor escuchas muchas predicaciones en la semana, a lo mejor lees muchos libros cristianos, te sabes mucho de la Biblia, a lo mejor has estudiado teología, no sé hasta qué nivel de estudio, de conocimiento tengas cada uno de nosotros, pero hay muchos cristianos que estamos muy educados en las cosas de Dios, más allá de nuestro nivel de obediencia. ¿Qué significa eso? Que sabes mucho, pero obedeces poco. ¿Sí? Tenemos todo aquí, pero tenemos poco a la hora de ejecutar. ¿Sí?
Hay muchos que somos así, queremos saber más, queremos sentirnos que estamos llenándonos y llenándonos más de Dios. Y no está mal saber todo eso, pero a la hora de hacer algo, ahí es donde empezamos a trabarnos un poco. Entonces, tú y yo deberíamos ser gente que tanto sabe acerca de Dios, tanto obedece a Dios también en lo que Él nos pide que hagamos. Y te digo, Dios te va a hablar a través de su palabra, te va a hablar a través de otras personas, te va a hablar a través de la oración en tu espíritu, y Él te va a mostrar cosas tan sencillas como dejar el celular, como ocuparlo para ocupar ese tiempo que usas en esto para buscar a Dios. Tan sencillo como eso. A veces son cosas chiquitas que van moldeando tu carácter. A veces es dejar de decir ciertas palabras que dices en tu familia, o cuando estás allá con los amigos. A veces es dejar de escuchar música que sabes que debes dejar de escuchar y que el Espíritu Santo te ha dicho: hey, eso no edifica. ¿Qué es lo que Dios te está mandando? Al final tú eres el que sabe. Y aquí todos nos podemos engañar entre todos y decir: yo no tengo nada malo, a mí no me digas. Está bien. Si tú eres alguien que así, pues al final, como dicen, uno mismo se engaña, ¿no? Yo puedo aquí dar una cara y en mi casa ser otra persona, pero al final, ¿obedeces o no obedeces? Y mira, cada vez que obedeces va a venir oposición. Eso es real. He escuchado yo de gente que, en cuanto la familia se entera que fuimos ya con los cristianos, me empezaron a tirar tierra por todos lados. Sí. Me empezaron a rechazar o burlarse de mí en las reuniones familiares. Cuando dejé de ir de fiesta con mis amigos, me empezaron a echar burla también. Me empezaron a rechazar. ¿Sí? Oposición va a venir. Eso es real. Si Dios te pide, deja esa relación que sabes que no está bien con esa mujer o con ese hombre, te va a doler. ¿Sí? Y va a haber una oposición dentro de ti, porque obviamente somos carne, pero Dios te manda a veces cosas más difíciles o cosas que no parecen tan difíciles, pero que estorban al propósito de Dios en nuestra vida. Y la obediencia puede ser difícil. Sí, es difícil obedecer cuando Dios te dice algo. ¿Qué tal cuando tienes que pedir perdón en tu matrimonio? Ay, no quieres, ¿verdad? O sea, el orgullo te gana y dices: no, yo no voy a decir perdón. ¿Por qué? Que ella o que él pida perdón. ¿Yo por qué? Yo estoy bien. ¿Sí? Así somos, batallamos. Y Dios te va a hablar y te va a mostrar qué es lo que quiere que obedezcas. A lo mejor en este momento Dios ya te puso algo, ¿sí? Que has estado hace tiempo sintiendo de parte de Dios, o que has leído en su palabra, o que alguien te dijo de parte de Dios. A lo mejor ahorita lo estás ya pensando y dices: esto es lo que yo sé que tengo que hacer. Obedece, ¿sí? Obedece a Dios. No obedezcas a alguien de aquí, obedece a Dios. Haz lo que Dios te dice. Y mira, quiero terminar, quiero ponerte este pequeño video. Te voy a explicar poquito lo que está pasando aquí. Creo que muchos ya lo vieron, de los que están aquí. Esta es una chica que en el Cobaes de aquí de Zacatecas, ella tocó una canción cristiana, ¿sí? Enfrente de toda la escuela. Bueno, no sé si era toda la escuela, pero había muchos alumnos. Ahorita lo vas a ver. Ella decidió, no sé si era un concurso, no sé si era participaciones especiales, no sé qué era. Yo no tengo el contexto completo, pero ella decidió tocar una canción cristiana. Te aseguro que fue una decisión muy difícil de tomar. Pero vamos a ver el video y ahorita vamos a terminar este mensaje. Bueno, como les decía, yo traigo algo muy diferente a lo que todos estamos acostumbrados. Debo aclarar que esta es una canción cristiana y hay muchos que no les gusta seguir a Dios, pero yo siento que el aplauso sería para Dios y no para mí. Esta alabanza se llama Perfume a tus pies. Y pues aquí va.
Hasta ahí llega, perdón. Después se los paso completo, porque no lo tenían así completo, así apareció en las redes. Pero ponte a pensar, ¿qué pasó por la mente de esa jovencita antes de hacer esa decisión? Sí, antes de decidir obedecer a Dios de una manera tan valiente, ¿qué pasó por su mente? Yo a esa edad, si te soy honesto, a mí me daba pena decir que era cristiano. A mí me daba pena que se dieran cuenta. Yo prefería encajar con la gente. Prefería que no supieran que yo era un hijo de pastor. ¿Sí? Pero, ¿qué está pasando ahí? Te aseguro que en su mente estaba pensando: se van a burlar de mí, se me van a rechazar. Y sin duda, yo sé que hay gente que seguro hizo eso en ese lugar. Pero ese momento de obediencia sin duda ha bendecido a muchos también, ¿sí? Ese momento de obediencia y valentía sin duda ha bendecido a muchos, y yo fui uno de ellos. A mí me inspiró mucho ver cómo ella se animó a hacer eso. Y no debería ser algo difícil para un hijo de Dios que confía en Él con toda su vida. No debería ser difícil hacer algo como esto. Pero la realidad es que batallamos a veces, ¿sí? Estoy seguro que el propósito de esta niña va a llegar a lugares donde no se imagina, ¿sí? Dios la va a llevar a lugares. Y sabes, eso está disponible para ti, para mí. Llevarnos a esos lugares que Dios quiere es disponible para todos. Simplemente es obedecer. Simplemente es obedecer inmediatamente lo que Dios está diciendo que hagamos. Y te quiero animar a que tú hagas lo que tengas que hacer, ¿sí? Obedece lo que Dios te está diciendo y vas a ver, deja que Dios haga la obra, déjate ver por Dios, deja que Él haga su propósito en tu vida. De verdad no sé si a ti te inspira el ver ejemplos como este, pero de verdad es que no solo los jóvenes deberían ser así. A veces pensamos los adultos, pues todos los jóvenes deberían ser así. No, tú también, adulto. Tú también deberías ser así. Todos deberíamos ser así, ¿sí? De valientes, de obedientes, y así sin tener nada que pensar hacia el futuro. Ella no se imagina, te aseguro que no se imagina lo que Dios puede hacer a través de su vida. Pero este es el inicio de donde yo sé que en unos años vamos a ver y vamos a recordar a esta chica y vamos a verla haciendo cosas para Dios. Pero todo a raíz de un momento de obediencia, ¿sí? Y ese era el mensaje que te quería compartir en esta tarde. Quiero animarte a que seas alguien que obedece. A lo mejor si eres nuevo, Dios te trajo aquí por primera vez, y el primer paso de obediencia es simplemente aceptarlo en tu corazón. Ese es el primer paso que Dios nos pide a todos, el primer paso de obediencia, que le confesemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y si ese eres tú, ahorita vamos a tener la oportunidad de orar todos juntos y recibir a Jesús. Pero ora y dile: Dios, ¿qué es lo que quieres que obedezca? Y si ya lo tienes, empieza a hacerlo. Obedece de una vez y deja que Dios haga su obra en tu vida. Cierra los ojos ahí donde estás. Vamos a orar todos juntos para ir cerrando este mensaje. Padre, gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú nos hablas a cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que hay gente aquí, habemos gente aquí que tú nos has mostrado qué es lo que tenemos que obedecer, qué paso tenemos que dar en obediencia a Dios. Te pido que nos ayudes, Señor, a tener esa confianza real en nosotros, Señor, de que somos hijos tuyos, de que tú tienes el control de nuestro futuro, de nuestro propósito. Que seamos gente que no queremos necesariamente detalles, Señor, sino queremos obedecerte a ti en lo que tú nos estás ordenando que hagamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición a otros, Padre. Ayúdanos, Señor, a también bendecir a otros, Dios. Y a estar todos, Señor, realmente avanzando en tu propósito. Te doy gracias porque ya sé, Dios, que de ahora en adelante muchos saldremos, Dios, tomando decisiones diferentes con respecto a nuestra obediencia a ti. Y gracias, Padre, porque tu presencia está con nosotros.